Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a presentar hoy la idea de España en Unamuno, siguiendo o con la pretensión de seguir este escrito de Gustavo Bueno, de la idea de España en Ortega. Más o menos he tomado este escrito como plantilla para organizar mi exposición y sobre todo para organizar los materiales muy abundantes que se encuentran en la obra de Unamuno sobre España. Es un trabajo difícil porque Unamuno ha escrito sobre el tema de una forma muy dispersa, no ha dedicado ninguna obra en especial a este tema, sobre todo en artículos periodísticos que ha ido escribiendo a lo largo de su vida, en etapas muy distintas de su vida y también de la historia de España, entre más o menos 1898 y 1935, más o menos los materiales que yo he estado utilizando se comprenden entre estas dos fechas. Aparte de la dispersión de los materiales, pues está también la falta de sistematismo en el pensamiento de Unamuno, que no le importa contradecirse y que le gusta hacer paradojas y juegos y, bueno, a veces aparece como defensor de la monarquía y después de la república y después simpatiza con los regionalismos, pero después es un gran defensor de la unidad de España. Entonces es difícil también intentar encontrar ahí si tiene ideas en firme, ¿no? Entonces básicamente utilizando las líneas maestras que ha utilizado Gustavo Bueno en este artículo sobre la idea de España en Ortega, pues he podido organizar las opiniones, las ideas que va teniendo Unamuno y también encontrar un poco de orden en las posibles, más que contradicciones, que lo que sean contradicciones abiertas pues no los voy a tratar, pues simplemente se contradice y ya está, sino las correcciones, ¿no? Hay temas en los que se corrige. Se nota que al principio de su obra pues está mucho más idealista que al final, muy influenciado por el comunismo por un lado y por el cristianismo, un cristianismo fideísta por otro, que le lleva pues a hablar muy a la ligera de cosmopolitismo de las naciones del mundo y cosas así que, bueno, dejarían un poco, serían difíciles de agarrar estos temas, ¿no? Pero se ve que a lo largo de su trayectoria va concretando más sus ideas, ¿no? Otra dificultad también para tratar sus escritos es que están llenos, desde el materialismo filosófico, es que están llenos de conceptos metafísicos como espíritu, cultura, pueblo también, por ejemplo. Entonces, bueno, el trabajo ha sido intentar triturar estos conceptos y intentar sacar lo positivo que podía haber detrás de estas frases, a veces muy retóricas, a veces muy provocativas. Bien, vamos a ver cuál ha sido el resultado entonces. Yo lo que he encontrado es que la idea general es que España se sitúa y define frente a Europa y con América. Entonces sería, España está entre Europa y América, pero como dice Gustavo Bueno, frente a Europa, toda la polémica contra la europeización, y con la América hispana, por supuesto. Entonces, también por motivos de la exposición y por motivos sistemáticos, la idea de España de Unamuno podría ser la exacta inversión de la idea de Ortega. Si la idea de Ortega era España es el problema, Europa es la solución, podemos decir que para Unamuno Europa es el problema y España es la solución. Que Europa es el problema se empieza a ver con este tema de la europeización y su polémica con Ortega, pero con otros europeizantes también de la época. Quizá Ortega era el más serio de entre ellos o incluso el más patriota de entre ellos. Pero Unamuno critica esta idea de la europeización que empieza con Joaquín Costa. Él defiende que Joaquín Costa sí era un europeizante, pero era un europeizante muy español, ¿no? Que su forma de entender la europeización era muy distinta a lo que hoy entendemos por europeización.
Entonces, la mayor acusación que hace a la europeización es que se trata de traducir, dice, ¿no? Lo que quieren los europeizantes es que traduzcamos y mal pues las obras que hacen los otros países, los franceses, los alemanes, etc. Y esto no puede ser. En una carta a Zorin, enfadado contra los europeizantes, dice, hace falta esto. Y esa es la manera de europeizarnos, aspirar no solo a aprender de ellos, sino a enseñarles, ¿no? Esa es su inversión de la situación. Esto es lo que después va a transformar en españolizar Europa, ¿no? La forma de europeizarse para Unamuno es españolizar Europa. Si entendemos, como también entiende Gustavo Bueno, que España no tiene que demostrar que es Europa, porque ha sido Europa a lo largo de toda su historia y ya es parte de Europa, no necesita homologarse a Europa, según como entendamos Europa, pero la Europa geográfica o la Europa política, España es parte de ella. Entonces, lo que dice Unamuno tendría mucho sentido. No habría mejor forma de los españoles para europeizarse que españolizarse más, profundizar en su españolismo, ¿no? En su españolidad. Por supuesto, lo que plantea Unamuno, que muchas veces se malinterpreta, no es un aislamiento ni una cerrazón de España con respecto a lo que se haga en Europa, ni a los productos filosóficos de Europa. Él conocía muchos idiomas y bueno, defendía que efectivamente tenemos que conocer a los demás autores europeos, pero no para hacer seguidismo de su filosofía, sino para hacerla nuestra propia, ¿no? Y bueno, él habla de carnerismo europeo y de papanatismo, ¿no? Es esta idea de ser borregos de lo que hacen los demás de fuera, ¿no? Como si... y en esto quizá coincide con Ortega, ¿no? Como si Europa fuese el extranjero. Nosotros estamos en Europa, o sea que si hacemos filosofía española, es filosofía europea también. Lo que pasa es que, claro, en esta idea de Europa, Europa es a partir de los Pirineos, ¿no? Y bueno, aquí también entra otra de sus brillantes críticas contra los europeístas, ¿no? Cuando se pregunta qué es Europa, y Unamuno, que es tachado por Ortega de energúmeno y oscurantista, pues hace una prueba de ser realmente un gran filósofo, ¿no? Porque se pone analítico y dice, bueno, ¿qué es esto de Europa que nos están vendiendo los europeístas, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Y dice, el término europeo expresa una idea vaga, muy vaga, excesivamente vaga, pero es mucho más vaga la idea que expresa el término moderno, bueno, porque los europeizantes eran modernizantes también, ¿no? Y después continúa, unos años después, y dice, Europa, esta noción primitiva e inmediatamente geográfica, nos la han convertido por arte de magia en categoría metafísica. Bueno, aquí yo creo que está señalando lo que después, bueno, señalaría como la Europa sublime, ¿no? Ha captado Unamuno perfectamente que han convertido Europa, que era un concepto geográfico, que incluye pues Rusia o los Balcanes o muchísimas más naciones que Francia y Alemania, la han convertido en un concepto metafísico, en una categoría metafísica que continúa, deja fuera todo lo periférico, España desde luego, incluso Inglaterra, Italia, Escandinavia y Rusia, que se reduce a lo central, a lo franco-alemán, con sus anejos y dependencias. Es decir, que estaría captando ya en esta época que la idea de Europa sería en nuestros términos una nematología, una ideología al servicio del eje franco-alemán, del centro de Europa. Aliada con esta idea de cultura con K, que Unamuno también fue el introductor de este término, empezó a escribir cultura con K. Es verdad que en algunos escritos no está claro si es un poco irónico o no, pero elogia un poco la disciplina alemana y que sí, que tiene muchos científicos y filósofos, pero enseguida se ve que es muy irónico cuando escribe cultura con K, ¿no? Y después hay escritos muy claros en los que relaciona la cultura con K
pues sí, con la lucha por la cultura anticristiana, que eso lo entendía como un movimiento bárbaro, pero como una especie de protonazismo, podría decirse así, para resumir, ¿no? Entonces, Europa plantea problemas políticos concretos, ¿eh? Esto se refiere a Francia, a Inglaterra y a Alemania, sobre todo, ¿no? Después de destapar esta idea metafísica de Europa. Francia es un problema para España, principalmente por la leyenda negra, son los máximos difusores de la leyenda negra, especialmente en Hispanoamérica. Dice que es la mayor fuente de calumnias que se han vertido contra España. Está detrás de todas las agitaciones españolas, especialmente en su tiempo por la política en África. El caso Ferrer es un caso que le hace cambiar o corregir muy claramente algunas de sus posiciones, sobre todo contra los regionalismos separatistas, pero también le hace ver que Francia está detrás de eso, ¿no? y criticarla más acerbamente que antes, si cabe, ¿no? Pero bueno, por supuesto, Francia también es la responsable de la invasión napoleónica y la introductora del término Latinoamérica. Esto también él lo menciona y también hace ahí una crítica con la idea de latinizarse, ¿no? Estamos con españolizarse, europeizarse, latinizarse. Dice latinizarse sí, pero cuidado con lo que significa lo de latino, ¿no? Cuando signifique latín está bien, pero cuando sea utilizado para borrar o separar lo de español y darle entrada ahí al francés y a Francia, pues es una estrategia, ¿no? Básicamente una estrategia de Francia, ¿no? A Inglaterra la relaciona con el capitalismo, frente al cual España y Hispanoamérica serían una resistencia. Y bueno, dice ahí, de donde resulta que quien no se entrega al patrono de la anglosajonería no desea su propio desenvolvimiento, ¿no? Esta idea de la técnica y la ciencia que viene del mundo anglosajón y que los hispanos o los españoles no lo querríamos o no querríamos hacer estos desarrollos. Y dice irónicamente, no, miren ustedes que preferir ser independientes a que otros nos desenvuelvan a su manera, claro, ¿no? O sea, está ahí destapando también un cierto colonialismo en estas actitudes anglosajonas con respecto a las repúblicas hispanoamericanas, pero también con respecto a España, ¿no? Pero la máxima, no sé si la máxima enemiga, pero el mayor peligro para Unamuno era Alemania. Alemania con su cultura con K, que tendría el plan, un nuevo plan imperial para Europa. Él se refiere a unos escritos del químico Guillermo Ostwald y dice allí, este texto es muy interesante en aquella época ya. Hay del día en el que Alemania, que según el químico Guillermo Ostwald ha alcanzado una etapa de civilización más alta que la de todos los demás pueblos, llegará a imponer por la guerra esa civilización a esos otros pueblos, porque lo que Alemania quiere es organizar Europa, pues Europa, dice, no ha sido organizada hasta ahora. Y ya sabéis que esa organización significaría una dictadura de la diferenciación nacional del trabajo, asignado a cada pueblo el papel que, según ella, la dictadora, le corresponde. Muerte al albedrío nacional, dice. Bueno, es un poco una anticipación de estos proyectos nazis, de los que habla también Gustavo Bueno en España frente a Europa, ¿no? Ya los estaba ahí localizando ahí también Unamuno, tapados tras esa idea de cultura, ¿no? Escrita con K. Por cierto, bueno, él después, para oponerse a la cultura, dice, sí, la cultura con C minúscula, y sería un poco crítico con la falta de filosofía o de ciencia que había en la España de su época, pero después en otros escritos habla de la cultura con K y la C de civilización, ¿no? Lo que decía Marcelino también. Bueno, civilización a veces lo usa de una forma metafísica, pero
pero es verdad que en otros pasajes pues habla de Roma como civilizadora, en el sentido de que construyó ciudades con sus instituciones, y de España también como civilizadora, en el mismo sentido, de construir sus ciudades con sus instituciones, ¿no? Ese sería un sentido más positivo que oponer a este de cultura, que es muy metafísica y que está, bueno, de lleno ahí en el mito de la cultura, ¿no? Una especie de inspiración, de gracia, ¿no? Y después llega incluso a sostener una tesis que me parece bastante atrevida o para mí inaudita, en la que incluso descubre que Europa era el problema ya desde el principio de la existencia de España, pero dentro de España. Entiende que la política española se acabó con los reyes católicos porque después entraron los Austrias y los Borbones y con ellos entró, dice, la política europea y los intereses de la Europa central, ¿no? Incluso, bueno, aquí hay elementos que podríamos considerar negrolegendarios, pero dice que a causa de esta política europea América se convirtió en una mina, ¿no? Era la mina para resolver los problemas de Europa, ¿no? Y que todo habría sido diferente si la estirpe de los reyes católicos hubiese continuado y si España se hubiese concentrado solamente en ultramar y no en el centro de Europa, digamos, ¿no? Bueno, y después esto sería en cuanto Europa es un problema y después en cuanto España es una solución. Bueno, ahí hay también rasgos que hoy podríamos llamar indigenistas, que no sé localizar muy bien todavía, pero justamente esta referencia a los reyes católicos como la estirpe indígena de España y los Austrias y los Borbones como algo extranjero, pues va por ahí un poco, ¿no? También después, cuando hace la crítica a la Iglesia Católica, él propone como una especie de reforma al estilo de las reformas protestantes, pero del cristianismo indígena español, ¿no? Bien, ahí habría que investigar más qué es lo que quiere decir con eso. Creo que no ha tenido muchas consecuencias históricas, por eso parece que se quedó en ser una idea particular de Unamuno, ¿no? Bueno, para entender cómo España es la solución, pues hace la defensa y la definición de España primero. Yo he organizado sus textos otra vez siguiendo un poco la estructura de la idea de Gustavo Bueno de España. Por ejemplo, España ante el Islam. Hay material en Unamuno sobre cómo España se construye ante el Islam, con la Reconquista, con Lepanto, España ante el protestantismo también, y después España católica y lo que he dicho de la crítica al catolicismo. Con respecto a lo del Islam, pues él suscribe unas palabras de Ramiro de Maeztu, que voy a leer porque tienen su interés. Dice: los pueblos de la península ibérica y balcánica han realizado la misión histórica de contener a los musulmanes. Han sido los países de frontera. Los españoles y los eslavos del sur peleaban para que sus hermanos europeos pudiesen construir tranquilamente los edificios culturales de la escolástica y del Renacimiento. Bueno, para empezar, aquí también se ve otro elemento que podríamos pensar si es el negro legendario en el rechazo de Unamuno a la teología, ¿no? Bueno, en parte va por la crítica a la Iglesia Católica, pero esta enemiga que le tiene a la teología le impide ver, por ejemplo, la potencia de la filosofía española, ¿no? Y, por ejemplo, en este texto, pues atendiendo a lo que expuso Tomás ayer, pues le impide ver que justamente la guerra es lo que va a hacer posible la segunda escolástica española, ¿no? Y hace este contraste, esta dicotomía de, bueno, nosotros hemos tenido éxito en las guerras, hemos mantenido al musulmán, los otros han hecho ciencia y filosofía, pero tampoco es así. Bien.
Entre otras cosas, como también se ha dicho, no recuerdo ahora por quién en la Fundación, pero bueno, hay muchas ponencias, justamente la supremacía militar española demuestra también una ventaja, una fuerza técnica, ¿no? Que no puede estar separada del pensamiento, ¿no? Después, España ante el protestantismo, bueno, pues cuando Unamuno lee autores que él admira mucho, pero que dicen, bueno, ¿en qué fue hegemónica España? Si no hubiese España no cambió nada en la historia universal, etcétera, etcétera. Bueno, pues él se acuerda, por supuesto, de la Contrarreforma, ¿no? Y que la Contrarreforma supuso, por una parte, algo hegemónico, él dice en el orden cultural, en el orden religioso por parte de España. La Contrarreforma la hizo España, teológica y políticamente, y por supuesto ahí también se da cuenta de que ese es el inicio de la leyenda negra, ¿no? De que porque España ha tomado ese papel y ha obtenido una victoria, le ha valido que los oponentes reformadores hayan empezado a mover toda la propaganda en contra de la España que estaba defendiendo la Contrarreforma, ¿no? Aquí yo también veo un paralelo con esto que dice, bueno, de la conexión de España con la historia universal está relacionada con el Imperio Católico enfrente, como contradistinto, del Sacro Imperio Romano, ¿no? Que sería el núcleo de Europa y el protestantismo. En todo caso, reconocer que el pasado de España se hizo junto al catolicismo y junto a la Iglesia Católica no le impide ser muy crítico también con la Iglesia Católica, sobre todo en relación con el tema de Hispanoamérica y del idioma. Dice sobre el catolicismo, ¿no? El sentido católico conservador busca aislar a los pueblos, separarlos, levantar murallas entre ellos. La Iglesia no ha visto nunca con buenos ojos las grandes nacionalidades. La Iglesia fue siempre enemiga del imperio. Entonces, claro, por una parte, el imperio español se hace conjuntamente con la Iglesia, pero lo que él critica es al Estado español, al Imperio español, de dejación de funciones, digamos, ¿no? Pues dice, ha dejado en manos de los sacerdotes la tarea de enseñar el español, por ejemplo, o él dice otra vez, de difundir la cultura española, y no debía haber sido así, ¿no? Yo creo que ahí es clave la polémica con Rizal y la independencia de Filipinas, porque ahí él analiza los acontecimientos y, bueno, analiza algunos escritos de la época en los que estaba muy clara la idea de equiparar españolidad con catolicismo. Alguien decía por ahí, descatolizar es como desespañolizar, ¿no? Y bueno, su opinión es que esto fue completamente pernicioso, especialmente para España, para el imperio, dice también para la Iglesia. Y bueno, repite una y otra vez esta idea de que la Iglesia no duda en aliarse con los regionalismos, por ejemplo, en el caso del carlismo. Por una parte, él simpatiza con el carlismo, que lo conocía bien, el carlismo vasco, en el sentido de que se oponía a una idea jacobina del Estado absoluto español. Él no era jacobino, pero tampoco era carlista, claro. Lo que no le gusta del carlismo es justamente su regionalismo y sus tendencias separatistas, ¿no? Entonces, bueno, con esta idea de la universalidad católica de España, pues está ahí el problema, ¿no? de los separatismos no solo peninsulares, sino también en ultramar. Y en relación con esto, pues aparece el concepto de la hispanidad, ¿no? Que como explicó ya Gustavo, pues fue él el que acuña en 1910 este concepto con el nuevo significado, claro, no con el antiguo.
justamente junto con americanidad, argentinidad, italianidad, etc., ¿no? Da una definición de argentinidad, pero bueno, que nos vale para cualquiera de estas. Son cualidades espirituales, dice, de aquella fisionomía moral, mental, ética, estética, religiosa, que hace al americano o al español, o etcétera. Bueno, claro, por una parte es la cualidad del hispano y por otra parte es el todo, ¿no? de la clase que engloba todo lo hispano, todo lo español, ¿no? En el 1927 introduce ya la idea de que la hispanidad es una categoría histórica y la contrapone a españolidad. Otra vez se refiere también, esto ya se ha comentado en otras ponencias, que con hispanidad se refiere a Hispania, entonces incluye no solo España, sino también Portugal. En otro texto critica que los portugueses y brasileños no estén de acuerdo con aceptarlo de hispanidad porque le parece que sería bueno para confrontarlo con lo de latinidad y Latinoamérica. Pero bueno, por otra parte, es comprensible, también se ha hablado aquí, Tomás lo ha dicho ayer, Portugal se separa de España en un momento y a partir de ahí pues ya no está incluido en la hispanidad, sigue otro curso, tiene su propio imperio, que sepamos, no hay nada equivalente a la hispanidad por parte de Portugal, pero bueno, está la lusofonía, pero bueno, bien, entonces queda claro que hispanidad e iberofonía son cosas bastante distintas en este sentido, ¿no? Porque iberofonía pues incluiría también a Portugal y a Brasil, pero estaría solamente relacionado con el idioma. Hispanidad, si atendemos a lo que dice aquí Unamuno, pues ya sería una categoría histórica. Y también comienza Unamuno a criticar el concepto de raza, que estaba ligado al de hispanidad en su época. Y yo creo que antes que Zacarías de Vizcarra, con respecto a la fiesta de la raza, que así se llamaba en ese tiempo, dice: nuestra raza no puede pretender consanguinidad, no la hay en España misma. Nuestra unidad es la lengua, la gran lengua española, sangre que puede más que el agua, verbo que domina el océano. Es una metáfora, claro, pero es un lazo de sangre que puede más que el océano, o sea, que une a la España peninsular con la España de ultramar, ¿no? Y con respecto a la fiesta de la raza, él no llega a conectar las dos ideas de fiesta de la hispanidad, aunque inventa el término de hispanidad y critica lo de la raza. Él propone que se llame la fiesta de la lengua, ¿no? Quizá a lo mejor los académicos de la Real Academia, Maeztu entre ellos, cuando decidieron llamarle fiesta de la hispanidad, pues conectaron estas ideas que parece que él no llegó a conectar. Pero lo que es muy importante son no solo la crítica de la raza fisiológica, por eso bueno, él hace la etimología de raza, que vendría de raya, línea, sería una línea de continuidad, pero como dice, no se puede entender que la hispanidad esté basada en una línea de continuidad fisiológica por el mestizaje, pero sí hay una raza del lenguaje, ¿no? Por la línea de continuidad sería el español, la lengua española, ¿no? Y con respecto a la hispanidad de su tiempo, conectando otra vez con la crítica al catolicismo, dice: sería lamentable que a la fiesta de la raza se la relacionase con estos temas de la raza fisiológica, que empezaban a moverse también en la Europa de su tiempo, pero también sería lamentable que se la quisiera dar un sentido religioso, católico y escolástico, ¿no? Algo a lo que se presta el que ese día coincida con la conmemoración por la Iglesia Católica de España de la fiesta de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, ¿no? O sea, él está iniciando esta línea de desconectar la hispanidad del catolicismo, ¿no? Al mismo tiempo que más tarde Vizcarra y Maeztu lo reanudarían, ¿no? La asimilación de la hispanidad con el catolicismo. Repito, él mismo dice, las repúblicas de Hispanoamérica se podrían llamar repúblicas católicas porque todos son católicos, ¿no?
pero que eso haya sido así en el pasado no quiere decir que tenga que seguir siendo así. Y él apuesta por una hispanidad basada en la lengua y que no se relacione españolizar con catolizar, que son temas distintos, ¿no? Ahí, bueno, sale en defensa incluso de protestantes y masones que se les llaman antiespañoles y antipatriotas, y bueno, el ser católico no quiere decir ser más español que otros que, no compartiendo la religión católica, pueden ser tan españoles como los otros, ¿no? Incluso llega a decir que ser español no quiere decir ser españolista, ni ser españolista quiere decir ser español, ¿no? Que son cosas distintas. ¿Cómo entender el significado que tiene la hispanidad para Unamuno y en esta idea de que España se encuentra entre Hispanoamérica y Europa, ¿no? Bueno, aquí él introduce un concepto también que tiene sus resonancias metafísicas de patriotismo espiritual. Vuelvo a repetir que este patriotismo toma su sentido positivo cuando se le relaciona con la lengua. Él le llama espíritu porque no sabe cómo llamarle a esto que no es el Estado, no puede ser el Estado después de la independencia, de la formación de las repúblicas hispanoamericanas, y tampoco puede ser la religión. Entonces tiene que ser, pues bueno, yo creo que en la línea de lo que decía ayer Jesús en la presentación, que el imperio español se ha acabado, pero no ha sido aniquilado, y quedan unas líneas de continuidad, y esas líneas de continuidad son la lengua y la historia, pero no la religión. Porque si metemos el catolicismo nos encontramos con los problemas de que la Iglesia Católica pues, estaba apoyando las independencias, etcétera, etcétera, ¿no? Como incluso con los problemas de los separatismos peninsulares pasa lo mismo, ¿no? Bien. Entonces, lo del patriotismo espiritual, bueno, pues es su solución a dos extremos, ¿no? Por una parte estaría el cosmopolitismo difuso de la humanidad, que él ya no acepta. Él dice, no hay acento humano, un acento universal, sería el acento de término medio. Y el acento de término medio, como todos los términos medios, es la más inhumana de las abstracciones. Y dice, el promedio humano es lo animal. Esto me recuerda cuando Bueno dice que es eso del humano, ¿no? El Australopithecus es el humano, ¿no? de la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, bien, entre este cosmopolitismo abstracto de la humanidad y el nacionalismo conservador o contractivo de la España de su tiempo, él se mete en esto del patriotismo espiritual, que sería un patriotismo de la lengua española, básicamente, ¿no? Porque, claro, al mismo tiempo que él critica mucho los regionalismos, también critica el nacionalismo español de su época, ¿no? Porque el nacionalismo español de su época sí propondría un aislacionamiento con respecto a Europa. Eso no es lo que él propone para españolizar a Europa y españolizarse. Hay que entrar en contacto con Europa y con los demás, ¿no? Él tiene un concepto de la nación como algo alotético, ¿no? Una nación no es algo autotético, que exista por sí, separada y que pueda persistir al modo del estado comercial cerrado de Fichte, ¿no? No, las naciones existen y son tanto más fuertes cuanto más relaciones tienen con las otras naciones, ¿no? Entonces, claro, la idea del nacionalismo español no basta, además porque dice que en esta idea del plus ultra, ¿no? De España se nos queda pequeña, Europa se nos queda pequeña. Ahí está pensando claramente, otra vez, en Hispanoamérica, en la hispanidad, ¿no? La idea de que el idioma no es un depósito, sino que es un transmisor de la historia y de las tradiciones, ¿no? Y justamente otra vez, él que había simpatizado muchas veces con los regionalismos españoles,
en parte porque tiene la teoría de que España la ha formado Castilla y ha estado bien que haya sido así, pero llegado un momento pues las otras regiones también tendrían que participar. Acusa a los regionalismos de ser aislacionistas y separatistas y contractivos, ese sería el problema. Si los regionalismos lo que quisieran es conformar España y darles su imprenta, pues estaría bien, pero en relación a esto, claro, lo dice, quiero leer cómo lo dice él exactamente. Bueno, dice básicamente que si lo quieren hacer lo tendrán que hacer en español, ¿no? Porque las lenguas regionales pues no son lenguas modernas. Él dice que el vasco está por desaparecer, por algún motivo no ha desaparecido, no sabemos si muy natural o artificial. Claro, que la única lengua moderna de civilización es el español. Entonces, que si quieren hacer algo, lo tendrán que hacer en español, ¿no? Y ahí dice, no, la única lengua nacional de España es la lengua española. La única lengua íntegramente española y además lengua internacional y mundial, ¿no? Es la única lengua íntegramente española, porque no es el castellano, por supuesto, es el castellano evolucionado, porque Castilla se ha convertido con las otras regiones en España y en el imperio, y la lengua ha evolucionado con todos estos acontecimientos y se ha convertido en lengua internacional y mundial, ¿no? Entonces, lo que se quiera hacer desde las repúblicas hispanoamericanas o desde España, desde la posición que se quiera, católica, anticatólica, atea, lo que sea, tiene que ser en español, si no, pues no tendrá éxito, básicamente, ¿no? Porque estarán siguiendo la ilusión de que las otras lenguas pueden alcanzar esa potencia que tiene el español, y eso no es posible. También respecto al español y abundando en lo del patriotismo de la lengua, ¿no? Dice, si no fuera por la lengua, un español no se sentiría más cerca de un cubano o de un colombiano o chileno que de un italiano o de un francés, ¿no? Bueno, aquí quizá exagera un poco y se olvida de la historia común, pero bueno, es la idea de que la lengua conecta directamente a todos los hispanos, ¿no? Y bueno, es curioso en una visita del rey a Barcelona, para nuestros tiempos, a lo que estamos acostumbrados ahora, es curioso que bueno, el rey visita Barcelona y el alcalde dice que le va a hablar en catalán, ¿no? Eso parece que fue un acontecimiento. Unamuno escribió varios artículos sobre esto, uno de ellos Su Majestad la lengua española, que es en el que habla de los regionalismos y de que si quieren hacer cultura la tienen que hacer en español, etc. Pues él, que era, como he expuesto, ¿no?, muy concesivo con los regionalismos, después al nivel estatal no lo era en absoluto, como se ve en este texto, ¿no? Pero todo lo oficial en español las leyes, en español los contratos que obliguen, en español cuanto tenga fuerza legal civil, en español sobre todo y ante todo la enseñanza pública en todos sus grados. Bien, comparemos esto con nuestro estado actual, ¿no? Bueno, son interesantes también sus reflexiones sobre la unidad de España, justamente en relación con esto, y la idea de que España, bueno, primero de que España sí, la unidad de España se ha hecho por la monarquía, pero bueno, hace ahí unos juegos de palabras. Prefiero leerlo para que no perjudicar lo que él dijo. Ha habido siglos una monarquía española y después una España monárquica.
radicalmente monárquica, una España que se sentía un poder, arquía, uno, monos, ¿no? Estos juegos que le gustaban a él. Tuvimos una España monárquica y una monarquía española, una realeza que en su forma dinástica se ha hundido, quisiéramos creer que para siempre, pero tuvimos también una España monárquica. Bueno, esa es la idea, ¿no? De que yo creo que esto es en paralelo también con lo del catolicismo, ¿no? Reconoce que la monarquía ha hecho a España una, pero la España una puede desprenderse de la monarquía. Aquí él era republicano también, ¿no? Lo mismo con el catolicismo. El catolicismo ha hecho a España católica en lo que ha sido posible, pero una vez que España ya es católica, universal, se puede desprender del catolicismo, ¿no? Y aquí hace una metáfora muy bonita con respecto a la España imperial. Vuelvo a leer. Pero tuvimos también una España monárquica que, si no en pie, sigue bajo el pie del árbol, en la tierra materna que guarda a los que fueron y a los que serán. Y esta es la España imperial, dice. Queda clara la importancia de la España imperial aquí, ¿no? Y entonces, claro, su posición es la del liberalismo español, de la Constitución de Cádiz, ¿no? No es jacobino, pero es liberal. Y dice, por liberalismo español es por lo que vengo predicando contra los poderes intermedios, municipales, comarcales, regionales o los que sean, que puedan cercenar la universalidad del individuo español, su españolidad universal, ¿no? Cree que todo esto de los poderes intermedios, este es el problema para él. El problema no es que haya regionalismos, lenguas regionales, etc. Es que esto se estatalice, que tengan poder estatal, ¿no? Contratos, etc., tienen que ser en español. Los poderes intermedios también están ahí para estorbar la universalidad de los derechos del ciudadano español, ¿no? Yo sé que en mi nativa tierra vasca, y lo mismo en Cataluña, en Galicia o en Andalucía o en otra región española cualquiera, ha de ser el poder público de la nación española el que ha de proteger la libertad del ciudadano español, sea o no nativo de la región en la que habite, contra las intrusiones del espíritu particularista del estadillo a que tienden las regiones. Como la experiencia me ha enseñado que los llamados caciques máximos o centrales, los tan temidos emperadores, los grandes caciques de Estado, si alguna vez se apoyaban en los caciquillos locales, comarcales o regionales, muchas veces más defendían a los desvalidos, a los ciudadanos sueltos, contra los atropellos de estos caciquillos, ¿no? Bueno, tiene más, no sé cuánto tiempo me queda. Tiene más reflexiones sobre el peligro del idioma, ¿no? Que el español se conserve es lo más importante. La importancia del Estado es para proteger la universalidad del español, básicamente, para él, ¿no? Eso es lo clave. Porque dice, por ejemplo, que la formación de las repúblicas hispanoamericanas es una cuestión casera, dice, ¿no? Porque mientras lo hagan en español, seguirán siendo españoles. Y dice, Juárez y Sarmiento y Rizal pensaban en español y hablaban en español contra España, así que pues eso es lo principal, ¿no? Entonces el desastre del 98, pues para él, aunque se le mete dentro de la generación del 98, no fue tal desastre. Quizá la situación de España fue desastrosa en ese momento, pero en cuanto tal, él a esa fragmentación del imperio no la entiende como un desastre. Lo que sería un desastre es que Hispanoamérica perdiese el español, ¿no? Ahí entra otra vez a valorar los peligros de Francia y de los Estados Unidos principalmente, ¿no? Mejor lo paso porque... Bien, entonces para concluir...
repetir esta idea del patriotismo que defiende Unamuno, ¿no? Que no es nacionalismo y se esfuerza mucho en hacer la diferencia, ¿no? Dice, una nación que no tenga una idea de su papel y su misión entre las demás naciones no es tal nación, es una región más. Eso es de lo que acusa al nacionalismo español, de querer convertir a España en una región de Europa, una región simplemente separada de, ¿no? Y detrás de este patriotismo pues está, yo creo que la idea imperial pero reformada, ya no es imperial, pero es la idea del plus ultra, ¿no? Para que la nación española tenga sentido, tiene que pensar más allá, ad extra, ¿no? Más allá de sí misma, no puede estar cerrada y sus planes no pueden consistir en simplemente conservarse, ¿no? Dice, santo y bueno y grande es el patriotismo, pero cuando lleva a finalidad universal humana, cuando la patria se forja una misión ad extra, algo que no sea conservarse y enriquecerse. Para construir a España y hacer verdadero patriotismo en ella, es preciso que nos contestemos esta pregunta. ¿Qué fin ha de proponerse cumplir España en los destinos universales del linaje humano? Y yo esto lo conecto con lo que dice Gustavo Bueno al final de su conferencia de España, que quizá el ser de España no sea tanto un ser, sino un estar, y que, bueno, leo lo que él mismo dice, un modo de estar que consista en estar a la espera, ¿no? Hasta que se presente la ocasión en la que podamos volver a hacer algo que entre en la historia universal, que tenga características universales. Sí, he levantado instintivamente, levanté instintivamente la mano porque he quedado admirado de tu disertación. Yo tengo que decirte lo siguiente, recuerdo perfectamente que hace 2 años viniste a nosotros y planteaste precisamente cómo entrar en Unamuno, ¿verdad? Y yo recuerdo que estuvimos hablando durante un tiempo de la agonía del cristianismo, de Unamuno, ver estos asuntos. Y me parece que le has sacado un jugo impresionante a tus investigaciones sobre Unamuno, ¿verdad? Y quiero felicitarte. Es decir, nos hemos encontrado 2 años después, aquello lo hicimos en Salamanca, hoy en Almagro pues encontramos a un Jaime que ha estado estudiando el asunto y ha sabido sacar mucho, pero que mucho partido, porque estamos ante otro pensador español que se le puede recuperar, pero tú le has hecho algunas críticas y yo te voy a plantear una cuestión a modo de que tú incrementes tu discurso o te dediques a investigarlo, con la fe del ateo en la mano. Es decir, Gustavo Bueno, como se sabe muy bien en ese libro de la fe del ateo, en esa parte inicial donde hace un recorrido por los tipos de ateísmo, pues aparece Unamuno por ahí. Entonces la cuestión que yo te voy a plantear aquí es la siguiente. Es decir, si no crees tú que ese tipo de ateísmo existencial que le atribuye don Gustavo a Unamuno, existencial, naturalmente, opuesto a esencial. Y además, un ateísmo privativo, pues opuesto al ateísmo católico de don Gustavo. Estas reticencias hacia la Iglesia Católica y al ateísmo, de esa forma existencialista que él plantea en la agonía del cristianismo, esta manera de entender las cosas bloqueó la posibilidad de que Unamuno se convirtiera en un pensador materialista realmente. Y entonces se quedó pues en la ideología española de la izquierda liberal. Esta es la tesis que yo te mantengo para que creo que se puede explorar, ¿verdad? Es decir, que hay una izquierda liberal española muy potente
que de alguna manera se arruga frente al socialismo y al comunismo y que en el caso de Unamuno quedó estancada, quedó varada. Y, sin embargo, desde el ateísmo esencial total y desde el ateísmo católico se puede desembocar en el materialismo. Y en el caso de Unamuno, imposible, quedó estancado exclusivamente en pues eso, la tradición española, que es muy interesante, más interesante que la jacobina, como dije ayer, sin duda alguna, pero que Unamuno se quedó ahí, se quedó ahí. Esta es la idea que te quiero plantear, tú la tomas y como llevas investigando el asunto, pues si nos puedes ofrecer algo y si no, pues si tienes a bien seguir investigando por esta línea, desde la fe del ateo de don Gustavo. Muy bien, Jaime, Muchas enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Bueno, no, la conversación fue hace 2 años. Sí, hace 2 yo creo, sí. La conversación que tuvimos sobre Unamuno, sí. Sí, disculpa, te quería preguntar por la famosa frase de Unamuno de viva la inteligencia. Se suele decir que la España hay una cierta picaresca, como una inteligencia práctica oportunista. ¿Podría decir tú que Unamuno atribuía una especie de inteligencia española particular? Sí, bueno, eso está relacionado, eso lo he dejado aparte con cómo interpreta él la filosofía española y el pensamiento en español, que es un tema también, habría que hablar bastante de esto, pero para resumir mucho, claro, repito, su enemiga con la teología le impide ver ahí la filosofía española, ¿no? Entonces él ahí en parte acepta el contenido de la leyenda negra, de que aquí los españoles no somos capaces de hacer filosofía sistemática, al no aceptar la teología, pues claro. Y entonces su idea es que la filosofía española está disuelta en la literatura y en la mística, especialmente en la mística. Esto es muy interesante lo de la mística porque él dice, los místicos escribieron en español lo que Victoria y Suárez escribieron en latín, ¿no? Este contraste, ¿no? No, claro que no, pero la idea de que, bueno, del espíritu cristiano que está detrás de los dos, pero unos lo escribían en latín, o sea, esto era extranjero y los místicos son los indígenas, ¿no? Sí, bueno, esta idea del cristianismo indígena es muy difícil de agarrar ahí. Por eso es ateo privativo, pero no quiere deshacerse del cristianismo tampoco, quiere defender el cristianismo por algún lado. Hay la agonía del cristianismo, claro, que muere, pero no acaba de morir, y la Iglesia Católica no, Lutero y Calvino no, por supuesto. Muchos quieren meter a Unamuno de protestante, pero eso tampoco es para nada, ¿no? Dice, ¿para qué cambiar los dogmas de la Iglesia Católica por los de Lutero de Calvino, ¿no? Sería lo mismo o peor. Él no quiere nada de esto, esto le parece muy antiguo y que sobra, pero no sabe cuál es la alternativa, claro, ahí está. Propone cosas que parece que no cuajaron, como esta reforma indígena del cristianismo o lo que fuera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí es acertado la idea de que ahí se quedó y hizo falta que viniera otro para continuar el trabajo, ¿no? Claro.